Un espacio para reinventarnos, superar adversidades y encontrar bienestar en el caos. Porque cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestro programa, a vuestro programa, Dale la vuelta a la tortilla. Empezamos, como siempre, recordando cuál es el concepto de darle la vuelta a la tortilla. No estamos hablando de cambiar una vida de forma radical, sino de pensar en qué cosas de nuestra vida no están funcionando especialmente bien y queremos cambiarla. Y en eso, la idea de nuestro programa es justamente aportarnos reflexión, pensamiento, ideas, soluciones que poder adaptar a nuestra vida para conseguir movilizarnos mejor en medio de este caos que es la sociedad actual. Para el programa de hoy tenemos una invitada muy especial, Vania Tancheva. Bienvenida, Vania. Que es justamente la ganadora del primer mes de programa. Muy bien, y con nosotros, pues Susana Espelleta, nuestra coach emocional, y Fernando Berceval, nuestro creador poliédrico. ¿Has visto? Lo he hecho rápido para que no te dé la sensación de que no sé pronunciarlo. Muy bien, pues vamos a empezar el programa de hoy analizando una vida extremadamente rica. Una vida llena de experiencias, de estas que cuando las escuchas dices, oh, qué apasionante, qué vida más apasionante. Pero una cosa es cuando lo escuchas y otra cosa es cuando lo vives. Cuando lo vives, porque ya sabéis que el drama se mira con la distancia y se puede transformar en comedia dependiendo de cómo lo cuentas, bueno, pues eso que nos contamos también es una forma de darle la vuelta a la tortilla. Así que ahora presentaremos a Vania Tancheva, pero vamos a empezar con la reflexión de todos los días, es decir, con el Rincón del Loco. Pues bienvenidos al Rincón del Loco, ese sitio donde cuando alguna vez os han tachado de loco por ser excesivamente creativos, este es vuestro rincón. Como a mí me dan pistillas de lo que vamos a hablar en el programa, yo a veces las utilizo y hoy he titulado este Rincón del Loco Parar para escucharse, para escuchar. Porque hablaré, no por última vez, de la escucha. Y lo he escrito en el papel con mayúscula porque es uno de los pilares no solo de la creatividad, sino de la sociedad en general. Escuchar es entender y para ello tenemos, como ya dije en otros programas anteriores, como mínimo 5 sentidos, como mínimo, si no más. Y diciendo esto, tenemos que hacer referencia a la sinestesia, esa capacidad que se tiene de reconocer aspectos de algo con un sentido que no le corresponde. Habría muchos ejemplos, se me ocurre el primero, el de los sonidos que tienen colores, ¿vale? Y que sabemos distinguir sonidos por colores o colores por sonidos, pero estamos hablando de la escucha. Y escuchamos los aromas de personas, de alimentos y de paisajes. Y escuchamos los sabores que nos retrotraen a la infancia o a momentos muy especiales de la vida. Escuchamos paisajes que nos cuentan cosas. Escuchamos el tacto de pieles y no solo pieles para llenarnos de sensaciones y sí, para escucharnos. Y escuchamos, como no, sonidos. Y todo ello no lo sentimos simplemente, sino que lo escuchamos cuando percibimos detalles, variables, matices, que con la sensación directa no son apreciables. Ahí es cuando entra el momento de la escucha. Por eso, como bien anuncia el tema de hoy, para escuchar y escuchar bien, hay que pararse. Sentir que uno deja de hacer todo para prestar atención plena. Decidir una vez que tenemos todos los más delicados flecos de nuestra escucha. Solo entonces podremos decidir con plena conciencia de lo que nos rodea, condiciona o simplemente nos atrae. Y en artes creativas a veces esto se identifica con algo que hace unos 30 años escribió un tal Fernando Berceval en un libro que se llama Drama, que decía que hay una expresión, un modelo de expresión que es la no expresión. La no expresión
aunque hablaré de ello otro día más largo y tendido. Yo voy a hablar de otro día de muchas cosas, pero ya no sé cuándo lo hablaré. Pero la no expresión define aquellos elementos que en cada una de las expresiones constituyen un vacío. Y hablo, por ejemplo, del silencio en la música, de los vanos en arquitectura, de los blancos en un lienzo. Puede ser también de la quietud en el movimiento, de mantener la respiración cuando estamos oliendo algo, o de cerrar la boca y relajar la lengua cuando saboreamos algo. ¿Vale? Pues para escuchar con todo esto hay que pararse, hacer un momento de no expresión, y ese es el sencillo jueguercicio que os propongo hoy, que es elegir un sentido, cualquiera de los 5 u otro si queréis, y buscad su pausa. Y comprobad que primero seréis más conscientes del sentido en cuestión. Y lo que es más importante, lo que en teatro llamamos parada foto. El siguiente sonido, aroma, gusto, tacto o visión que tengáis después de ese momento de no expresión será mucho más potente, claro, definido y escuchado que todo lo anterior. ¿O no? Qué pasada. Qué bueno. Muchas gracias, Fernando. Solo deciros que en los jueguercicios que pronto aparecerán en el texto de la parte de YouTube, hemos querido y estamos preparando un apartado para que esos jueguercicios aparezcan ahí, porque claro, la voz y el hablar es tan rápido que es difícil tomar apuntes y luego hacer esa reflexión para poder parar y hacer esto que nos cuenta Fernando. Entonces lo vamos a poner allí para que aparezca. Recordaros también que si Vania Tancheva está aquí hoy con nosotros es porque justamente nos aportó muchos comentarios, se hizo muchos comentarios en la dirección comunicación sin tilde @liderarte.org. Pero también lo podéis hacer para mayor facilidad, lo podéis hacer tanto en el Facebook de Radio Click TV como en el YouTube de Radio Click TV. Y acordaros que nos interesa tener feedback no solamente sobre los comentarios del programa, sino sobre los jueguercicios, para enriquecernos entre todos. Dicho esto, ya sabéis que está por salir el nombre de la persona que elegirá qué premio daremos en el mes de abril. Y lo que vamos a hacer es pensar en Vania Tancheva. ¿Quién es Vania Tancheva? Nos lo va a decir, pero yo la quiero presentar diciendo, bien, es una persona que viene de Bulgaria. Pero eso no obligatoriamente te define. Como decía una inglesa muy famosa, decía, no porque hayas nacido en una cuadra eres un caballo. Era una inglesa que había nacido en la India y el hecho de haber nacido en la India no le gustaba. Pero bueno, Vania viene de los países del este y su vida está relacionada con esa transición entre el paso del comunismo al caos. Que, si os fijáis, no estoy diciendo una mejor situación, es decir, que hay unos momentos de transición hasta que en todos estos cambios en los cuales la vida se transforma en un caos pasando de un modelo a otro modelo. Y cuando te pilla a ti por medio, todas tus vivencias, todos tus valores se tambalean, ya no entiendes cómo funcionan las cosas, o todo lo que te han dicho por un lado luego parece que no es verdad. Bien, a todo esto, en su vida, ella estaba estudiando Derecho y lo primero que ve dentro de este caos es que no tiene mucho sentido, y esto no es la primera vez que lo escucho, estudiantes de Derecho en países como Venezuela también me han hecho ese comentario, es decir, cuando estás en un país en el cual el caos es tal, tú estás y has elegido una profesión que se supone que el poder judicial es el máximo poder y de pronto te das cuenta que esto pierde todo el sentido. Estos cambios, ella decide venirse a España a hacer el doctorado, pero luego decide no hacer el doctorado, ya nos contará por qué. Entonces, preparando la sesión con ella decía, yo creo que para mí el tema de hoy debería ser pararnos para preguntarnos
cuál queremos que sean nuestros objetivos. Entonces ya Fernando efectivamente nos ha abierto dado ya, una pauta sí, sí. de cómo pararnos. El punto está en que yo se lo agradecí un montón, porque si os fijáis en los programas anteriores, para cambiar mi manera de ver las cosas, mi enfoque de la vida, pues uno tuvo que morir, acordaros de Chema, o sea, muerte súbita. Otra persona tuvo que esperar 17 años a que le echaran del trabajo para tomar una decisión. Entonces, estamos en situaciones, otra persona, acordaros de Lilian también, pues también estuvo en una situación similar, es decir, juntó el cambio de trabajo con la enfermedad. Entonces, ¿por qué? Por eso te lo agradezco, Vania, que nos traigas esto como tema. ¿Por qué tenemos que esperar tanto a pararnos para tomar decisiones? Y por eso en lo que estábamos comentando sería una cuestión de pararnos a escucharnos, a preguntarnos, pero sin engaños ni miedos. ¿Por qué? Porque tenemos muchas veces miedo a preguntarnos, como si el hecho de preguntarnos nos obligara a actuar. Y entonces yo retomaría la frase siempre de Fernando que dice, no, pero cuidado, darle la vuelta a la tortilla no quiere decirte ponerte en el carril contrario de los coches así de golpe o tirarte al vacío. Y veremos que, bueno, es una cosa que ocurre, nos tiramos al vacío. Bueno, pues dicho esto, mi primera pregunta para ti, Vania, y bienvenida otra vez, es ¿quién es Vania Tancheva? Y esta vez le dije que se lo preparara, ¿eh? O sea, quisiera esa reflexión para el programa. Me encanta escuchar tantas veces mi apellido pronunciado correctamente. Vale, mi nombre y mi apellido, gracias, May. La verdad que yo me he hecho esta pregunta y me la volviste a hacer el otro día cuando preparábamos la conversación y tomé conciencia. O sea, tú tienes esa magia, ¿no? En realidad soy una mujer que ha dado la vuelta a la tortilla por lo menos 5 veces en esos 47 años que llevo en la Tierra. Y ahora a lo que me dedico es ayudar a otros a cocinar su tortilla con conciencia y propósito. Entonces, a lo que tú has mencionado antes, ¿no? ¿Por qué tenemos que esperar? Es el ser humano, ¿no? Necesitamos como ese empuje adicional para dar el paso, porque el cambio a veces es terrorífico. ¿Y cuáles fueron tus detonantes, si nos referimos a la pregunta del otro día? Pues volviendo, y sí que ahí tengo que volver a mis orígenes, porque ahí es donde empiezo todo y yo siempre voy a destacarlos, porque la base de partir de un entorno tan regulado como fue el mundo comunista, ahora mismo yo creo que es difícil de entender el concepto, porque del comunismo generalmente se saben cosas relativamente feas. Para aquellos que nacimos, bueno, yo nací en el 77, con lo cual a mí me tocó vivir unos 12 años más o menos, ¿no? Hasta que cayó el muro en Berlín. Entonces, en ese momento de tenerlo todo como ordenado, predecible, claro, no había grandes riesgos, tampoco había, digamos, grandes elecciones, no había mucha variedad, pero estaban las cosas bien planificadas. Además, iban por 5 años planificadas. Siempre sabías lo que iba a pasar, ¿no? Siempre. O sea, como que no tenías que estar ni pensando en eligiendo, porque aquello lleva su ritmo, tú te metes dentro de esa bola y todo continúa tranquilo, equilibrado, entre comillas, y tú sigues ahí, ¿no? Entonces, para muchos cerebros humanos, no quiero decir todos, pero para muchos cerebros humanos eso es magnífico. O sea, no supone ninguna amenaza, como el cambio, la amenaza, ¿no? Eso lo digo porque, a ver, yo con 12 años tampoco es que tuviera en aquella época mucha experiencia vital, pero imaginaros la situación en la que de tenerlo todo súper ordenado y planificado, en un momento todo eso desaparece, literalmente. Más nadie sabía, mis padres no sabían lo que iba a pasar. Entonces me acordé mucho de el otro día con el apagón. En los países del este de Europa había apagones regulados durante mucho tiempo. Teníamos 2 horas de electricidad y 2 horas no. Y toda nuestra vida giraba en torno de ello. Es verdad que no había casi nada de internet, no había móviles en los 90.
No había que sacar dinero de los cajeros. Efectivamente, todo iba cash, pero no obstante, pues era un fastidio. Bueno, entonces, por ir un poco resumiendo. Pero eso no generaba, o sea, una vez entrado en ese ritmo, no generaba ese caos y ese pánico en las personas. Sobre todo por lo que ella dice, a mí me empieza a sonar como que empiezas a normalizar aquello que no es normal. Normalizas. Entonces estás viviendo algo normal porque tú has nacido ahí, normalizas los cortes, los no cortes. Entonces tú vives en tu zona de confort. Efectivamente, lo incómodo se convierte en la zona de confort. Y Esperar un momento, ¿eh? Lo incómodo se vuelve en la zona de confort. Bueno, es que claro, la zona de confort nunca fue confortable. Es confortable para la persona según el hábito, ¿no? Y esta cosa que estamos viendo, que lo normal, lo anormal parece normal. sí, es una, Por decirlo de efectivamente, alguna es una, manera, ¿no? Por entendernos. incomodidad conocida Muy bien. que se controla. Ahí sí que hay cierto control. Ya empiezas a controlar tus horarios, pues tus hábitos. Todo gira en torno de algo que nos pasó el otro día y nos quedamos todos petrificados, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué es lo interesante de los que venimos del mundo de Europa del Este postcomunista? Y yo en el entorno laboral lo noto. Nos dio, sin querer, un inicio de vida tan impredecible que al final, también sin querer, desarrollamos cierto grado de adaptabilidad y resiliencia. Total. Porque o Total. eres resiliente o literalmente te mueres, ¿no? Entonces, bueno, los años 90 fueron realmente muy, muy estresantes para todos nosotros. O sea, mucho desempleo, mucha inflación. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 96, si no me equivoco, mi padre cobraba su salario, imaginaros, al final del mes, por la mañana, por la tarde-noche, con ese salario se podía comprar un pan y algo, y poco más. Y estamos hablando de un alto funcionario. Efectivamente, estamos hablando de alguien, de un abogado estatal, o sea que unos salarios buenos. Entonces fue cuando en Bulgaria se introduce lo que se llama el Currency Board, ¿no? Que nos engancharon a lo que es el marco alemán, creo. Uh-huh. A ver, para mí el gran detonador, a tu pregunta, Mai, en el 97 lo que sucede es que a mi padre le encuentran con una bala en la cabeza en su despacho. Y bueno, ahí es donde mi vida hace un flip brutal, porque yo tengo, de hecho eso pasó un 5 de junio y yo en julio cumplía 20 años. O sea, para mí fue un shock, no os quiero ni contar pues cómo se pudo sentir mi madre, que en aquella época tenía mi edad, y mi hermana, que era muy pequeña, todavía tenía 11 años, ¿no? Entonces, yo ya había entrado a estudiar Derecho en la carrera, siguiendo un poco la estela de mi padre. Empieza la investigación y de repente se cierra y te dicen, no hay evidencias. Aquí no hay pruebas de crimen, no sabemos lo que pasó, cerramos. Y yo me quedé, honestamente, con esa sensación de frustración profunda, de decir, ¿yo estudio para eso? O sea, Sí, algo que a lo mejor te podría haber incluso motivado en ese momento. Voy a estudiar para eso. O sea, que tú tuviste la otra. Es como, yo voy a estudiar para eso. O sea, que siempre vemos esos dos caminos que se abren, ¿no? Ante una circunstancia traumática. Sí. Y era un toque de realidad. Un toque de realidad por entender que... Y ojo, eso estamos hablando del año 97. Yo tengo compañeros de la Facultad de Derecho que ahora son abogados muy exitosos. O sea, hay gente que realmente consiguió hacer carrera y exitosa en Derecho en Bulgaria. Pero yo ahí con mis 20 años y en los próximos años, mientras estaba terminando la carrera, porque la seguí hasta terminarla, yo en todo momento tenía esa curiosidad. ¿Cuándo vamos a saber la verdad de lo que pasó con mi padre? Nunca se supo, ¿eh? Fijaros cuántos años. Nunca. Eso fue... Yo creo que allí el detonador o la primera vuelta a la tortilla se produjo ahí.
Mira, fijaros que no sé si habéis visto la película que estuvo nominada a muchos premios en los Oscars, es Todavía estoy aquí, que es una película brasileña. Y en este caso, el marido durante la dictadura, el golpe de Estado militar brasileño, el marido que había sido exministro, desaparece. Y contrariamente a ti, con 48 años, su mujer se pone a estudiar Derecho para conseguir sacar el caso hasta que consigue finalmente pues, la partida de deceso de su marido. No llegó más lejos, pero acabó trabajando pues, como abogado pues, para la ONU, defensa de tal. Es lo que tú decías, ¿no? Es según cómo lo enfocas, pero al final yo cuando vi la película dije, no tengo claro si es una película buena para Vania o no, porque te removería mucho. No, seguramente ahí la interpretación de la realidad cada uno la hace desde sus filtros. Yo, pensando en mi versión de entonces, o sea, imaginaros, uno con 20 años todavía se está forjando. Y para mí mi padre era un referente, no solo en lo personal, pero también en lo profesional, en cuanto al tipo de carrera. Entonces, ver cómo de alguna manera para mí, hasta intencionada, se tapaba algo y cómo todos los medios se ponían para que no saliera a la luz lo que alguien o algunos no querían. Entonces, en ese momento me causó una sensación de impotencia tan tremenda. Y entonces coges y decides, yo me voy de aquí. Acabo la carrera, efectivamente, y con 25 años, además me acuerdo perfectamente del día, bueno, era de madrugada, me acerco a la cama de mi madre y le digo, me voy a España. Pero se lo dirías en otro idioma. Sí, Porque no hablabas español. Claro. No, o sea, no, cuando te acercas No, a la... espera, sí, que es una sí, caja de sorpresas. Sí, ese es mi truco, porque cuando la gente me dice, ay, pero tú eres muy fluida en castellano, digo yo, porque yo tengo truco. A ver, yo con 14 años, eso ya como una nota aparte, con 14 años hablaba ya ruso, porque era obligatorio para mi generación y las de antes, e inglés también, porque era como el segundo idioma. Y esa visionaria que es mi madre, en su momento, con 14 años, me dice, te falta español. En Bulgaria, ¿sabes? Te falta español en Bulgaria, que sí. es como, ¿sabes? Por eso te digo que para mí era una visionaria y yo siempre se lo reconozco, que ahí tuvo mucha visión. Todos me miraban como, pero ¿y este idioma de gitanos? Digo, no sabéis nada, hay casi 500 millones de personas que lo hablan, con lo cual, pero es verdad que había poca cultura. Ahora, si os fijáis en las estadísticas, el otro día lo leí, de todos los países de Europa, donde más se estudia castellano es en Polonia y en Bulgaria. Cosas que pasan. ¿Qué desconocimiento tenemos? Yo, vamos, o sea, Claro, si total. fuerais filólogo como yo, tendréis el mismo desconocimiento. Pero bueno, quiero decir, no, sí es cierto que lo del español en los países de este, yo tengo muchos amigos polacos y sí sé que el español se estudia bastante. Se estudia muchísimo. Sí. Pero ahí iba a decir yo, aquí estábamos hablando de que te para la vida y tienes que escuchar y ponerte a hacer. Y decía Maiten al principio, dice, ¿hasta qué punto hay que esperar tanto a que la vida te pare? Es decir, en algún momento no es la vida la que te para, porque claro, está claro que con lo de tu padre te para la vida, que con lo de la caída del muro te para la vida, que con el hecho de ponerte a hablar castellano también te para o te moviliza la vida, pero hay momentos en tu vida en que eres tú la que te paras y dices, no, ahora me voy a parar yo. Porque uno cuando se para no tiene la obligación de cambiar de camino, tiene la obligación de analizar los caminos, pero luego puedes decir, pues no voy mal, y seguir por donde estás. ¿A ti te has parado tú a ti misma alguna vez en estas 5 vueltas a tortilla? Espérate, que todavía le queda bastante. Le En queda la bastante. última. La última. Vale, bien. Yo también tenía entonces esa pregunta. me gusta la tensión del momento porque queremos ver hasta el final de la película. Me llevó solo 4 vueltas. Yo lo que quería subrayar es que no da la vuelta a la tortilla, es decir, no se tira del todo al vacío, porque aunque ahora ya no tenga acento cubano, porque aprendió el castellano con muchos cubanos, ya llega con un dominio del idioma, es así, ¿no? Correcto. Entonces, el punto es también,
O sea, el nivel de aprendizaje. ¿Cuántos de nosotros, a través de la educación castellana, somos capaces de hablar un castellano así a los 18 años? Es decir, 4 años de cole de saber castellano. Es decir, tenemos mucho margen de mejora como país. Entonces tú decides decirle a tu madre, me voy a España. Y se lo podrías decir en castellano, pero no te entendería, entonces lo dices en búlgaro. ¿Y qué pasa a partir de ahí? Bueno, mi madre, la verdad que ahí supo estar. Yo ahora con los años entiendo mejor todo lo que se le podría haber pasado por la cabeza y por el corazón. La única cosa que me dijo es que sepas que no te puedo apoyar económicamente. Como mucho, eso eran palabras literales, como mucho te puedo comprar el billete de vuelta, de autobús. Me fui en autobús, 3 días. 3 días. 3 Llegaste- días. Y sin teléfono móvil. No había. Claro, por eso. Es que es importante, a mí me encanta cuando alguien coge un autobús de 3 días donde no hay comunicación con la madre. Sí, era Tanto por la madre como por la hija, ¿eh? O sea, es esa espera insoportable de los días y de pensar si habrá llegado. Es que claro, es que es un... Pero era otra cosa. O sea, era otra cosa. Estábamos acostumbrados a ese tiempo de silencio. Sí. Sí, nos han malentrenado a la inmediatez. Estoy contigo. Es cierto. Acordaros del apagón, que es lo que más nos fastidió, el no poder comunicarnos, ya no tanto la falta de luz, ¿no? De no saber dónde está tu gente. Bueno, mi madre confió muchísimo. Yo creo que ese empoderamiento que sentí, en plan, sé que puedes, y ahora pensándolo fríamente, yo tenía conocidos en España, no eran ni amigos, ni familia, ni una red de... Y me llevé mi último salario, trabajaba para una ONG, de 250 euros. Wow, qué capital, ¿eh? Brutal. Para Europa es como... Como ya entramos en la Tortillas de segunda patata. fase, como ya entramos en la segunda Sí, fase de la aventura, vámonos al viaje circular con Susana Espelleta. Pues después de esta breve conversación, fíjate que lo que tú no hiciste, ¿vale? Fue el obstáculo que hoy traigo. Entonces, lo que tú te contaste siempre fueron verdades. Y te digo por qué, porque el obstáculo de hoy es las mentiras que nos contamos para no ver, porque la verdad duele. Entonces, luego iremos avanzando y viendo cómo tú te ibas contando verdades para hacer esos cambios, esas vueltas de tortilla. Y para ser exacta, diré que no es que no veamos, es que hay partes de nosotros que elegimos no ver y nos ponemos vendas en los ojos para continuar como esos burritos, ¿no? A veces por el camino que van marcándonos, por miedo, por comunidad o por no enfrentarnos a las consecuencias de tomar decisiones reales, que lo que tú haces es tomar decisiones, ahora lo veremos y seguiremos, ¿no? Nos contamos mentiras para protegernos, pero por esa protección nos termina alejando finalmente de lo que es nuestro objetivo, del talento, de los sueños. La verdad no desaparece porque la ignoremos, solo se vuelve más pesada. Nos contamos historias que suenan convincentes, ¿no? Y seguramente que tú tengas alguna frase, esto está bien así, no necesito irme de Bulgaria. Estudiar esta carrera, pues ya que la he estudiado, pues me voy a dedicar a ella, ¿no? Me gustaría vivir o trabajar donde estoy y así ya me quedo tranquilita y no tengo que tomar elecciones. Y nos seguimos mintiendo, ¿no? Y la invitación sería... ¿Qué dices de ti para convencer a los demás? Porque al final hablamos en alto, convenciendo a los demás para, de alguna manera, pues darnos la razón de eso que estamos eligiendo. Pero en el fondo lo sabemos, no es comodidad, es miedo. No es rendición, es resignación. No es estabilidad, es agotamiento emocional. Quitarse la venda y mirar de frente duele, por eso no lo hacemos, pero también libera, que es lo que hiciste tú, ir liberando tu vida todo el tiempo con esas elecciones que tomabas. Y en el primer paso para construir una vida auténtica es sacar las mentiras del camino y atreverse a ver lo que el alma ya sabe, porque el alma sabe que aquí no. Entonces es la continuidad. Duele aceptar que ese trabajo te vacía, que estás lejos de lo que habías planeado en tu cabeza, de ese sueño, de esa visión, como decía Sandra el otro día, viviendo una vida que poco o nada tiene que ver con tu talento, con tu ilusión y con tus objetivos. Estás aquí para vivir con verdad, con propósito y con alma. Que duele, pero que sane. Que incomode,
pero que libere. La verdad que cuando se reconoce y se honra, se transforma en una zona mágica, llena de sincronías, que es seguramente las que nos vas a contar cuando llegas a España, esa zona mágica llena de sincronías que empiezan a pasar cosas sin que tengamos ni siquiera idea de que eso se va a hilar, como, ¿no? Como es, no sé, los hilos que se van atando, ¿no? En la vida. Por eso la importancia de detenernos y parar. De detenernos y pararnos y preguntarnos con honestidad qué queremos de verdad, para qué estamos hechos y mucho más es sin miedo a lo que descubra, porque ese miedo es el que paraliza, a ese descubrimiento de lo que tenemos interior y que abre los caminos, ¿no? Salir de la rueda de ratón, de las rutinas, trabajos, de los roles familiares, porque así debe de ser, porque así estudiaste Derecho como abogado, como tu padre, ¿no? Parar a preguntarnos cuál es nuestro verdadero propósito de vida, ese que nace de dentro sin máscaras, sin mentiras y que da sentido a la existencia. Si no lo tengo claro, porque hay mucha gente que no lo tiene claro, pues no te compliques, simplifica, simplemente dirígete a aquello que te gusta hacer, ¿no? Que debería de ser como el primer pasito. Algunas preguntas poderosas, venga, 3, ¿vale? Para los que estáis ahí en esa cosa de me estoy mintiendo y que no se me note. O no sé que me estoy mintiendo porque soy un artista, engañarme. Bueno, pero eso ahí hablaríamos bueno, pues del impostor, ¿no? De la impostora, pero ese sería otro programa. Entonces, ¿qué me haría sentir orgullosa de mí dentro de 5 años? ¿Qué actividades me hacen sentir viva y en paz al mismo tiempo? Y si no tuviese miedo al qué dirán o si me equivoco, ¿qué haría diferente mañana? Este tipo de reflexiones en esa parada que estamos aprendiendo a hacer requiere valentía, pero también abrir la puerta a tomar decisiones para ir alineándolas con algo que es muy importante y es con la verdad de dentro. Muchas gracias, Susana. Ahí está. Paremos, pues. Buenísimo. Buenísimo. Bien, vamos a retomar. España. Las sincronías. España. Los 3 días de autobús, llega aquí y las 3 sincronías. días de autobús y velocidad al pasar la frontera, porque todos supuestos con visado de turista, que tenían de turista lo que nosotros tenemos de no sé qué. Entonces, aquí entramos en un mundo, y lo quiero subrayar para que luego se centre Vania más en la profundidad, ¿vale? Es que entra en un país donde tiene conocidos, donde habla el idioma, pero donde no tiene trabajo y donde tiene que conseguir un visado para poder seguir viviendo aquí y tiene que conseguir un trabajo sin tener papeles para poder costearse la carrera. Es decir, no se ha complicado nada la vida, pero se ha lanzado... Eso por decirte las verdades. Sí, y cuando yo le preguntaba, cuando ella me decía, sí, fue muy divertido, entonces, como me conozco la película, le dije, lo que quieres decir es que fue muy duro y doloroso. Y me dijo, sí. Pero bueno, llega un momento en que ya has conseguido afianzarte, ya tener un trabajo en España y pasamos de ser estudiante en Derecho, o sea que ya tenemos la licenciatura en Derecho, a ser camarera. Sí, porque lo interesante aquí es que yo llegando a España, aquí es una nota importante, en 2002 Bulgaria estaba todavía a 5 años de formar parte de la Unión Europea. A los 3 meses ya era una sin papeles. Pero además todo al llegar, porque yo llegué a la zona de Girona, además me doy cuenta de que si me quiero quedar allí y hacer el doctorado... Sí, no quiero avanzar, porque claro, has dicho una parte de España, Girona, y tú hablas castellano. Claro. Ah, vale. Ahí okay. Es donde voy, porque yo hablo con la Universidad de Girona y les digo, oye, quiero seguir mis estudios. Me dijeron, pues puedes hacer un doctorado que encajaría muy bien y tal. Y dije, ya bien, ¿y cómo va esto? Pues la mayoría de las clases también había en castellano, ¿no? Entonces, más que por el doctorado, era por todo tipo de trabajo, ¿no? Al que podría optar. Me inscribí en un curso gratuito de catalán. Bueno, nada, duré 10 días en Cataluña. Era una decisión, yo creo, práctica que tomé. Eso sí, trabajé 3 días en la feria de Girona, ayudando a los niños a acertar unas peceras con unas pelotitas para
para ganar unos peces dorados porque me hicieron una oferta a la que no me pude resistir. Me dijeron, ¿quieres ganar 30 euros al día y tener la comida y la cama pagada? Y yo, por supuesto. O sea, son 3 días. Ahora lo pienso, me visualizo en esa feria hablando a los niños en castellano, ellos traduciendo muchas veces a los padres en catalán, y fue cuando tomé la decisión y dije, no, yo aquí, a mí me supondría otro año más para aprender catalán cuando no tiene ningún sentido hablando ya castellano. Bueno, ahí es donde me pongo a hablar, lo que decías, cómo el universo te va poniendo miguitas. De repente me pongo a hablar con feriantes, encuentro feriantes búlgaros, y me dicen, pues si te quieres ir a Madrid, ahí tenemos unos amigos que acaban de alquilar un piso y están buscando gente que comparta con ellos el piso. Pues allá que fui. Me llegué, ya no me acuerdo si fue a Atocha o dónde fue en Madrid, llegaron 2 armarios empotrados. Era el cliché realmente del búlgaro armario empotrado y llegaron. Bueno, ahí empieza un poco esa crisis de propósito, porque yo sigo con mi idea de que voy a hacer el doctorado, me pongo a trabajar de camarera efectivamente porque me tengo que costear tanto la vida como la matrícula. Consigo después de X meses inscribirme en la Complutense y empiezo a hacer el doctorado en bioderecho, porque ya mi alma estaba como saliendo de dentro y diciendo, derecho no, ve buscando otra salida, conecta con la gente, ¿no? Entonces, yo el doctorado lo empecé, de hecho defendí la tesina, lo que se llamaba en su momento, ahora no sé cómo se llama, que es como un poco el proyecto de lo que sería tu tesis doctoral. Y era sobre los aspectos ético-jurídicos de la eutanasia. Interesante. Wow. Cosa que me llevó a documentarme entrevistando a un montón de médicos. Además, médicos que trabajaban con enfermos terminales. Y ahí es donde, al ver estas personas tan volcadas y con esa vocación y esa dedicación, dije, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer? Paré. ¿Fue consciente? Es que luego lo estudiamos, pero realmente lo hemos hecho de una manera de supervivencia, de una manera normal, natural, que luego lo podemos escribir y ponerlo en los libros, pero es que esto es no sé, es orgánico, ¿no? Yo lo sentí muy desde dentro, muy desde dentro. Entonces, ahí es donde tomo la decisión bien. El doctorado como tal no es un formato muy práctico, no me veo mucho tiempo siguiendo. No obstante, estuve unos 3 años después de la época de hostelería, donde, por cierto, aprendí un montón de castellano del bueno. Del de la barra. Ese castellano es el mejor, ¿eh? Este aquí no podemos, pero vamos... Sí. Es, digamos, castellano rico. Podemos poner el pitidito si quieres. Sí. Hay una parte que me gustaría subrayar de esto que comentabas, y es que ahí también tomas conciencia de que a ti lo que te interesa es escuchar a la gente, porque te parece interesante lo que la gente dice. En la barra del bar. Tal cual. Que es cuando es la cual. Confesión. O sea, Vania Tancheva... Qué de gente sola, ¿no? Pura. Era el consultorio de Villalba. O sea, la gente venía a la barra, o sea, de hecho trabajé en un par de sitios y tenía mis clientes fijos que venían a contarme su vida. Escuchar. Eso, hay una mítica serie que se llama Cheers, que además luego tiene un spin-off que es el de un psicólogo psiquiatra. O sea que las barras de los bares son mágicas. Totalmente. Sobre todo si al otro lado de la barra hay alguien como tú, claro, que le gusta escuchar. Pues a mí me aportó doblemente, porque qué mejor manera de entender la psicología de un grupo de gente, bueno, porque al final eran todos, o la mayoría eran españoles, de la zona de Madrid. Pues yo allí ya es donde termino integrándome de una manera muy natural. Bueno, todo esto vamos a seguir, ¿no? Y trabajas en bufetes de abogado, despachos de abogado, perdón, etcétera, y acabas en una consultora de recursos humanos. Y
vamos a ir a la parte esencial, que es ese momento, o sea, pasas por varias consultoras de recursos humanos, pero ese momento en el cual, decía Fernando, te decides a pararte conscientemente y a pensar. Aquí lo único curioso, por seguir un poco con las sincronías y las causalidades, lo que fue súper interesante es cómo caí en consultoría, porque me quedé de repente en plena crisis en 2010 sin trabajo del sector legal vinculado a la construcción. Y encontré mi trabajo por Twitter. Porque un día Twitter se puso de moda en esa época y vi a una persona que sigue siendo muy buen amigo que estaba publicando ofertas que no tenían nada que ver con lo mío, eran de IT. Pero dije, ¿y si le escribo? Y le pregunto pues si tiene ofertas como para mí y él me dijo, la gran pregunta, ¿qué haces? Súper difícil esa pregunta, porque ¿qué es lo que hacía yo? Bueno, básicamente aproveché, el derecho da herramientas, ¿no? Entonces entiendes mejor procesos, etcétera. Y al final, ahí es donde a través de él, en poco tiempo, acabo en una consultora de recursos humanos. Primero entro un poco por la parte de procesos y ahí es donde todo ese viaje orientado a la... Bueno, no quiero decir gestión, al mejor entendimiento del talento y del potencial, empieza en 2010 hasta hoy, y ahí es donde tengo esa última vuelta a la tortilla, donde hace ya unos años me doy cuenta de que la parte de gestión de proyectos, de operaciones, tiene su para qué, pero yo sigo necesitando estar cerca de las almas. Y ahí es donde realmente me meto de lleno en el mundo del desarrollo personal, empiezo a formarme muchas horas. Soy una obsesionada de la programación neurolingüística, realmente del conocimiento de las emociones, pero generalmente ahí donde conecto de forma más natural, más fuerte, es con personas que están en estado de miedo total, porque se han quedado sin trabajo, por ejemplo. Es que realmente ahí es donde tú has estado, bueno, ya lo sabes que te voy a contar, pero hablemoslo en alto, ¿no? Claro, donde tú has estado muchas veces es en el miedo total, o sea, ese pánico y no saber qué va a pasar, pero a todos los niveles. Sí. Tenemos que seguir manteniendo la tensión. Vamos a ir a por la distinción de Sandra. ¡No puedo! Y dice Sandra, la historia de Vania que he escuchado a través de Maitena me ha conectado con la Odisea, la historia de la vuelta a Ítaca de Ulises, Odiseo. Un viaje de autodescubrimiento, el camino del héroe como la superación de dificultades y el aprendizaje continuo. También con el Quijote, en su búsqueda de una identidad y de un propósito como un proceso pleno de desafíos. La primera distinción que quiero proponer es la de responsabilidad, como la habilidad para hacerse cargo en cada momento de lo que depende de nosotros, poner acción y convertir. Y aquí la segunda distinción, los problemas en retos, convertir los problemas en retos, con algunas claves que los oyentes pueden quizá aplicar. Por ejemplo, aprender de las dificultades, buscando ayuda, poniéndose en valor, atreviéndose a quizás fallar y de nuevo aprender. Las dificultades y los desafíos son oportunidades para aprender y crecer. Cada obstáculo superado nos hace más fuertes y resilientes. El aprendizaje de las dificultades además permite desarrollar nuevas habilidades y perspectivas. Otra cuestión a aplicar sería mirar el camino y no obsesionarse solo con el resultado como único criterio para validar si el camino ha servido o no. Reflexionar sobre el camino recorrido identificando patrones y tendencias y aprender de nuestros errores y nuestros aciertos. Mirar hacia atrás para comprender cómo hemos llegado a donde estamos hoy y mirarnos de forma apreciativa y con gratitud. Y por último también aplicar lo de abrir posibilidades, con generosidad, escucha, vulnerabilidad. Abrirnos a nuevas experiencias y perspectivas nos permite descubrir nuevas pasiones e intereses. La curiosidad y la apertura nos permiten crecer y evolucionar como personas.
Y un par de preguntas. ¿Cómo puedes aplicar las lecciones aprendidas para abrir nuevas posibilidades en tu vida? ¿Qué pasos puedes dar para mirar el camino recorrido y reflexionar sobre tus experiencias? Y ahí lo dejas, Sandra. Muchas gracias, Sandra. Fernando, en nombre de Sandra. Qué bueno. Bien, y de esas preguntas, ya nos queda menos para el programa, pero a mí me gustaría que nos dijeras, para ti, ¿cuáles crees que fueron los aprendizajes y las conciencias que te permitieron superar esos retos? Algunos, claro, porque siempre estamos hablando de que pueden ser muchos, vamos a... Bueno, varios. Y yo te voy a decir uno que seguramente no vas a decir. Mira cómo la ha parado, ¿eh? A ver, o sea, es que me he quedado... Porque lo tengo escrito aquí y seguramente no sé si eres consciente de ello. Eres una persona extremadamente práctica. No te ¿Lo ibas a conocemos decir? tanto. No. Ya. Pues apúntatela. ¿Y qué Pero diría? me conecta Bueno, pues conmigo. entonces ya no te interrumpo, sigue. No, me puedes interrumpir. A ver, la importancia de desarrollar la resiliencia lo he mencionado antes y es uno de los grandes aprendizajes. Es un músculo que si no lo tenemos por personalidad, habría que darle caña, porque conviene tenerlo. El dolor como detonador muchas veces es que no se puede evitar, solo se transforma. Eso es otro aprendizaje que me llevé de ese camino hasta ahora. La curiosidad, tener la mente abierta, o sea, la mente es juiciosa, lo sabemos. Pero bueno, vamos a ser conscientes de que es juiciosa y aparcarla cuando se mete en la vorágine de los juicios, porque ahí detrás del juicio están los grandes descubrimientos. Y luego al final, probablemente de esa última etapa, la conciencia, ¿no? Ese parar, permitirnos a parar de forma consciente. Ahí, sabéis que soy un hombre de ciencias, aunque sea filólogo, y hay una frase en ciencias mágica y básica que es que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y muchas veces cuando paramos acumulamos una energía feroz que hay que transformar en algo. Y cuando nos paran, igualmente al frenarnos se genera una energía que hay que transformar en algo. Y yo creo que tu vida es un ejemplo de cómo ir transformando esas energías acumuladas y ser consciente de que, como acabas de decir, el dolor existe, lo único que hay que hacer es utilizarlo, transformarlo, convertirlo en otra cosa. Yo creo que para mí sería uno de los aprendizajes que me llevo hoy de ti. Sí. Y yo quería apuntar algo, porque me encanta la parte científica, yo que soy más espiritual, te lo pongo por ahí, ¿no? Porque hasta qué punto también la fe, ¿no? A mí me da igual lo que crea la gente, ¿eh? Pero esa parte de fe y espiritualidad también como apoya, ayuda, ¿no? En ese camino de resiliencia, de dolor y miedo transformador. ¿Qué crees tú? Yo siempre he tenido la sensación o la convicción de que hay una energía compartida y hay un conocimiento compartido a niveles que no dominamos. Por eso, cuando ha habido casualidades o causalidades en mi vida, siempre digo, es que al final hay algo ahí que conecta de forma energética con la intención. Por eso para mí la intención es tan importante y es lo que trabajo con mis clientes también. Cuando entran en ese modo de miedo, intención. Efectivamente, ¿es una forma de llamarlo fe? Puede ser. Me gusta esa palabra, la de causalidad, porque la uso mucho además. Sí. Porque Ya no nos queda poco tiempo, es es una el momento casualidad de que terminar. Una causalidad que... Bueno, ya sabéis que siempre terminamos con la misma frase, que no puedo cambiar la dirección del viento, pero yo sí me llevo como aprendizaje esa frase tuya de darle caña a la resiliencia. Es un músculo que hay que entrenar, porque si no puedo cambiar la dirección del viento,
sí puedo aprender a tirar las velas para llegar a mi destino. Y si estoy entrenada y la resiliencia me ha entrenado, será más fácil conseguirlo. Muchas gracias a todos y hasta el próximo día. Muchas gracias. Un espacio para reinventarnos, superar adversidades y encontrar bienestar en el caos. Porque cada obstáculo es una oportunidad para crecer.